Bienvenidos, vamos a continuar con nuestro curso de Teología Espiritual. Ya hemos hablado un poco sobre la definición de espiritualidad y un poco sobre lo que implica entonces, con ello, la vida espiritual. Vamos ahora a abordar un poco sobre lo que es la teología espiritual en cuanto a disciplina científica. Primeramente debemos decir que la teología espiritual en el plan de estudios, ¿verdad?, es una implementación que se va dando hasta el siglo XX. Como ya habíamos dicho desde el inicio del curso, la espiritualidad era relegada como una especie simplemente de mera piedad, pero no se veía como algo científico. De tal manera que hacia el año 1919, la Universidad Gregoriana en Roma forma la Cátedra de Teología Ascética y Mística, de tal manera que ese es el primer gran paso para empezar a estudiar la espiritualidad de una manera sistemática, de una manera ordenada, para que se vaya precisamente dando este estudio. Y ya para 1920, la Sagrada Congregación para los Seminarios y Universidades, ¿verdad?, hacen ver la importancia de poner justamente esta materia de teología ascética y mística como parte de la formación sacerdotal. De tal manera que ahí empieza ya justamente esta importancia de los estudios, que al inicio, si bien no se llamaba espiritualidad, tenía este nombre, ¿no? Ascética y mística. Ahora bien, continuando con este desarrollo de la teología ascética, que será después la teología espiritual, podemos ver cómo el magisterio empieza ya a intervenir de manera oficial respecto a esta temática. La primera intervención la vamos a tener con una carta dirigida a la Universidad Gregoriana de parte del Papa Benedicto XV en el 1920, en donde habla de la importancia de un estudio científico y práctico de las principales cuestiones concernientes a la perfección cristiana, que si bien es importante los cursos ordinarios de la teología dogmática y la moral, también deben de formarse, dice, los futuros sacerdotes en la perfección de la vida espiritual, puesto que es parte del ministerio al que está llamado un sacerdote. Entonces, reconoce la importancia de tener ya estos estudios de la perfección cristiana dentro del plan de la teología. Más adelante, en 1931, aparece el Papa Pío XI, en la que va a escribir en la Constitución Apostólica Deus Scientiarum Dominus, en la que va a abordar este tema, hablando ya de la teología ascético-mística como un complemento a la teología moral, por un lado, y colocando la teología ascética como una disciplina auxiliar y a la teología mística como una disciplina especial. Más adelante, cuando viene el Concilio Vaticano II, se replantean estas ideas y ocurre algo curioso, porque en la Optata Totius no incluye la teología espiritual como parte de las disciplinas teológicas, que si bien en los documentos preliminares estaba considerado, llama la atención justamente que no está en el esquema final. Aunque ciertamente el decreto va poniendo de relieve la dimensión espiritual de la formación sacerdotal y del estudio de la teología, pero no pone la materia como tal, aunque sí da ciertas ideas. Lo que sí puede llamar la atención es que sí aparece la teología espiritual como asignatura dentro de la Sacrosanctum Concilium en el número 16, que si bien es un documento sobre liturgia, curiosamente sí hace un pequeño relieve acerca de la teología espiritual. Ahí aparece como tal ese nombre. Más adelante, en el 1970, con el documento de la Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis, ¿verdad?, este documento sobre la formación sacerdotal, habla precisamente la Sagrada Congregación para la Educación Católica, ¿verdad?, que dentro del plan de estudio, actualizando la Optata Totius, es necesaria la teología espiritual, como un complemento, dice, a la teología moral. Entonces, es algo primordial que se debe de tener. Más adelante, en el 1976, la Congregación para la Educación Católica, ¿verdad?, va a tener un documento llamado La Formación Teológica de los Candidatos al Sacerdocio. Y ahí habla nuevamente, ¿verdad?, de todos los tratados teológicos que se deben de tener en cuenta para los estudios, y entre ellos está el de la teología espiritual, ¿no?, que es algo que se debe de estudiar como una dimensión interna de la teología. Para 1979, el Papa Juan Pablo II, en su Constitución Apostólica Sapiencia Cristiana, va a enumerar las disciplinas obligatorias en el primer ciclo de las facultades teológicas,
Y ahí va a hablar de la teología moral y de la teología espiritual, poniendo entonces nuevamente de relieve la importancia que se debe de tener de este estudio dentro de los estudios teológicos. Podemos ver entonces así, de manera general, cómo dentro del magisterio empieza también a tomar fuerza la importancia de tener estudios de teología espiritual dentro del corpus de materias de la teología. Y esto pues es un gran avance que se va teniendo. Entonces podemos ver, no solamente, bueno, desde el punto de vista del magisterio, pero además, después del Vaticano II, se puede ver una gran cantidad de teólogos que también empiezan a impulsar y a dedicar con fuerza lo necesario para la teología ascética y la teología mística, ¿verdad? Publicando una serie de tratados, de diccionarios que van precisamente con miras a profundizar y a dar las bases para el estudio de esta teología espiritual. Entonces podemos ver que entonces es pues, relativamente reciente el estudio de la teología espiritual como tal dentro del área teológica, pero podemos ver este avance que se ha ido dando. Ahora bien, ¿qué podemos decir nosotros de definición de teología espiritual? Ya hemos hablado de la definición de espiritualidad. Ahora, ¿qué entendemos por teología espiritual? Como preámbulo podemos decir que de entrada el término ciencia ha sido aplicado, ¿verdad?, a la teología y por lo tanto a la teología dogmática, y obviamente cuando hablamos de teología espiritual también debe de tener su parte de ciencia y vamos a hablar en un momento sobre su método. Entonces, ¿cuál sería la definición de entrada de teología espiritual? Obviamente, como todo, no tiene una única definición absoluta, sino que los diferentes autores que a lo largo de este desarrollo de la teología espiritual han ido dando, pues se van teniendo diferentes propuestas hacia una definición, ¿no? De entrada, podemos decir que antes de hablar de una definición, primeramente, ¿cómo se debe de llamar este tratado? Como decíamos, cuando inició el estudio de la teología espiritual, en primer lugar, se le llamaba ascética y mística, ¿no? Teología ascética y mística o teología espiritual de la ascética y mística, que era algo muy común en la que se iba dando, hasta que finalmente queda la idea de una teología espiritual, ¿no? O algunos espiritualidad católica o teología de la perfección cristiana incluso se llegó a llamar, ¿no? Entonces, de entrada, el nombre ha tenido diferentes variantes a lo largo de este desarrollo, pero ha quedado ya como teología espiritual. Entonces podemos ver nosotros diferentes propuestas respecto a la definición de una teología espiritual. Por ejemplo, de Guilbert ofrece una primera definición respecto a esto, ¿no?, en su tratado de teología espiritual, y dice: puede definirse la teología espiritual como la ciencia que deduce los principios revelados, en qué consiste la perfección de la vida espiritual y de qué manera el hombre viador puede tender a ellas y conseguirlas. Entonces ahí tenemos nosotros una definición inicial sobre la teología espiritual, ¿no? Una ciencia que deduce de los principios revelados, o sea, no es una ciencia que parte de lo que se le ocurre a ella, sino de los principios revelados, o sea, viene de la revelación, que debe de ayudar a la perfección de la vida espiritual, de manera que el hombre sea capaz de tender hacia esta perfección, ¿no? De entrada. Esa es una primera definición que podemos dar. El profesor Rollo Marín también tiene su propia definición y dice: ¿qué es la teología espiritual? Dice: es aquella parte de la Sagrada Teología, entonces lo considera parte de la Sagrada Teología, que fundándose en los principios de la divina revelación y en las experiencias de los santos, estudia el organismo de la vida sobrenatural, explica las leyes de su progreso y de su desarrollo y describe el proceso que siguen las almas desde los comienzos de la vida cristiana hasta la cumbre de la perfección, ¿no? Entonces ahí está, es parte de la teología que ayuda precisamente a explicar el progreso del creyente, ¿verdad?, en este proceso en que el alma alcanzará la perfección. Entonces va ligado con la idea de una perfección de vida cristiana, ¿no?, que es algo fundamental. Otro, ¿verdad?, autor que podría ofrecernos otra definición, que es Ruiz Salvador, dice: la teología espiritual es la parte de la teología que estudia sistemáticamente, a base de la revelación y a la experiencia cualificada, la realización del misterio de Cristo en la vida del cristiano y de la iglesia, que se desarrolla bajo la acción del Espíritu Santo
y la colaboración humana hasta llegar a la santidad, ¿no? Ahí está. Entonces, ese es el aporte de Ruiz Salvador, ¿no? Entonces, ¿qué es? Parte de la teología, ¿no? Que se estudia sistemáticamente, partiendo igual, dice, ¿no? Aquí, de la revelación y de la experiencia cualificada, la realización del misterio de Cristo en la vida del cristiano y de la iglesia, ¿no? Entonces, desde o sea, por un lado, la revelación y la experiencia cualificada, es decir, los grandes maestros de espiritualidad que ha habido en la historia, que ayudan precisamente a realizar, a hacer vivo el misterio de Cristo, ¿no? ¿Para qué? Para que así vaya desarrollándose la acción del Espíritu en una persona que busca llegar a la santidad. O sea, la teología espiritual es todo este proceso que se vive para llegar a la santidad, ¿no? Ese sería el aporte que este teólogo nos va ofreciendo, ¿no? Otra definición, ¿verdad?, que nosotros podríamos tener, con la que podríamos centrarnos, ¿verdad?, para hacer el estudio de lo que es teología espiritual, es la de Charles Bernard, ¿no? Y dice, la teología espiritual es una disciplina teológica que, fundada sobre los principios de la revelación, estudia la experiencia espiritual cristiana, describe el desarrollo progresivo y hace conocer sus estructuras y leyes, ¿no? Eso sería entonces la definición. Entonces, podemos quedarnos con esta definición y tratemos de profundizar, ¿verdad?, en ello. En primer lugar, dice, es una disciplina teológica. Primera característica, disciplina teológica. Por lo tanto, la teología espiritual presenta entonces un doble carácter. Objetivamente, se funda sobre la situación de la alianza con Dios en el hombre, lo que habíamos dicho, ¿no? O sea, viene parte del acontecimiento de la revelación, Dios que se comunica al hombre, y subjetivamente tiene en cuenta la diversidad de condiciones históricas en la que se desenvuelve justamente este desarrollo de la persona. Es decir, por un lado, ¿de dónde viene justamente la experiencia espiritual? Pues del encuentro de Dios con el hombre en la alianza. Pero no nada más es algo ambiguo, sino que esto se ha ido desarrollando en una historia con situaciones muy concretas que le ayudan a crecer y le ayudan a transformarse, ¿no? Esto es algo importante. Entonces, este sería de entrada el punto de partida. Entonces, la disciplina, ¿verdad? Al decir que la teología espiritual es una disciplina, implica entonces estos dos elementos, ¿no? El desarrollo histórico que se va dando junto con la alianza que Dios ha hecho con el hombre. Y entonces, este carácter teológico, ¿verdad?, no le va a quitar a la teología espiritual, ¿verdad?, el conocimiento del hombre, es parte de, lo incluye. Y esto implica que entonces ahí se va dando ese desarrollo que se va requiriendo. Ahora bien, con la palabra disciplina, porque decimos que es una disciplina teológica, la palabra disciplina intenta significar, ¿verdad?, que el estudio de la teología espiritual es ante todo un estudio científico, es un estudio científico, ¿verdad? Y por lo tanto tiene su método, y por lo tanto tiene una vasta formación objetiva. Entonces implica, ¿verdad?, que es una ciencia. Claro, no es una ciencia exacta como la física o las matemáticas o alguna cosa así, no. Sino es una disciplina y por lo tanto es una ciencia con su propio método, ¿no? Es una ciencia. Y entonces, por eso implica que por eso se dice que es una disciplina, porque efectivamente el estudio de la espiritualidad implica todo un contenido que debe de verse, sí, desde un punto de vista científico, pero también a través de la experiencia personal. Y cuando hablamos entonces de una disciplina, implica que sí, que tiene sus rasgos científicos, claro, pero que también implica algo personal, porque la espiritualidad es única en cada persona, ¿no? Entonces también eso implica la teología espiritual, descubrir desde la persona y de su realidad, de su historia, de su entorno, este desarrollo que se va teniendo, ¿no? Entonces la disciplina es, por lo tanto, teológica, ¿sí?, porque va en torno a Dios. Ahora, esta disciplina tiene una característica no solo práctica, sino también especulativa, que es algo muy importante. Al ser una disciplina teológica, entonces estamos hablando por un lado que es práctica, porque la espiritualidad es algo que se manifiesta desde la propia experiencia del hombre, y entonces tiene un elemento práctico, pero también es especulativa, es decir, tiene la capacidad, ¿verdad?, de descubrir diferentes aspectos, ¿verdad?, que le van permitiendo acercarse a esta experiencia espiritual o esta perfección cristiana, como dicen varios autores, ¿no? Y entonces es especulativo, porque no es que sea encerrado y diga, así tiene que ser, no es exactito la espiritualidad, no, es especulativo, porque hay cuestiones o hay vertientes que quedan abiertas, porque la experiencia espiritual es abierta, ¿no? Y cuando uno habla de una experiencia espiritual, ¿verdad?, en la que entra precisamente toda una reflexión teológica, pues entran muchas cosas, ¿no?
Dentro de la experiencia espiritual, pues queda abierto los temas de la oración, ¿verdad? Cómo la oración puede ayudar. Y la oración es variada en diferentes aspectos, ¿no? Por eso es algo especulativo, porque queda abierto eso. Por otro lado, ¿verdad? La contemplación, los dones, los frutos del espíritu, la purificación de los sentidos, la purificación del espíritu mismo, el abandono, la pobreza espiritual, la cruz, o sea, son diferentes niveles desde los cuales se puede ir viendo la experiencia espiritual. Por eso decimos que es especulativo, porque no es absoluto. O sea, hay tantos caminos y tantas ramas que la experiencia espiritual se puede ver desde diferentes ramas y desde diferentes objetivos. Por eso no podemos encerrarla solamente en unas cosas. Tienes que hacer esto y vives la espiritualidad. No, hay muchos caminos. Incluso en el curso anterior a este, ¿verdad?, que es la historia de la espiritualidad, pues vamos viendo todos los autores que van dando su experiencia, y no siempre la misma, son distintos con diferentes ángulos, precisamente porque se va perfeccionando esta experiencia espiritual, ¿no? Que es algo que debe de ir creciendo dentro de la vida del hombre, ¿no? Y entonces el progreso de la vida espiritual, ¿verdad?, va siguiendo, sí, cierta lógica que la teología que la teología espiritual tiene la misión de descubrir y estudiar, pero al mismo tiempo quedan abiertas siempre cuestiones sobre cada una de las características que se van viviendo, ¿no? Entonces, en primer lugar, es una disciplina, entonces, que tiene su método, que tiene su realidad, pero que parte de la experiencia personal y, por lo tanto, implica siempre una cuestión especulativa, no solo práctico, pasos a seguir, sino especulativo, porque siempre hay oportunidades nuevas que descubrir dentro de la vida espiritual. En segundo lugar, dice la definición, estudia la experiencia espiritual cristiana, lo que ahorita decíamos, ¿no? Entonces, la misma definición ya nos dice que la teología espiritual va a estudiar esta experiencia espiritual, ¿no?, del cristiano, ¿no? Y cuando decimos experiencia, pues significa contacto con la realidad, ¿no?, por medio de la cual se va formando la persona o por la que se va constituyendo una ciencia humana o exacta, ¿no? Entonces, es una experiencia. La teología espiritual, entonces, parte también de una experiencia, como decíamos. Entonces, hay que hacer hincapié en esto, ¿no? Toda experiencia, entonces, implica, por un lado, un elemento pasivo, ¿verdad?, lo que uno va recibiendo, pero también un elemento activo en la que el hombre lo va trabajando y lo va teniendo. Entonces, cuando hablamos de la teología espiritual, yo hago teología espiritual partiendo, sí, de la propia experiencia, pero también de lo que uno va recibiendo, porque no es que la espiritualidad me la construya yo solo, la voy construyendo yo, claro, pero con elementos que me los van dando, ¿no? Son dos elementos que son muy importantes, ¿no? Yo recibo elementos que me ayudan a crecer y al mismo tiempo yo voy recibiendo elementos, ¿verdad? Y estos elementos, perdón, yo los voy transformando, yo los voy elaborando, yo los voy renovando. Son casos que son elementales para el crecimiento de la vida espiritual, ¿no?, que yo debo de tener en cuenta. Ahora bien, dado que la teología espiritual es una experiencia, pues entonces entra obviamente aquí pues la experiencia religiosa, ¿no? La experiencia religiosa que implica obviamente pues lo que yo recibo desde que nazco, un lenguaje con el que yo tengo, ¿no? O sea, ustedes, si van a tener una experiencia espiritual, no la van a partir de cero. Parten primeramente, sí la van a ejercitar ustedes, pero primeramente parten de lo que les dan. Ustedes nacieron en un hogar católico, les enseñaron algunas oraciones, los llevaron al catecismo. Ustedes han recibido una serie de cosas primero. Y estas cosas van formando una experiencia. Y estos elementos son centrales para la teología espiritual. ¿Qué experiencia religiosa tiene el hombre para que vaya teniendo justamente este crecimiento espiritual? Es algo muy importante. Obviamente, lo que decíamos hace un momento, esta experiencia está marcada por muchos elementos, de manera especial, está marcado por el elemento de la oración, que obviamente aquí es central. No puede haber una espiritualidad sin una oración. La misma oración es la que nos permite justamente tener un movimiento para ponerme en contacto de la presencia de Dios y por lo tanto para crecer y profundizar en mi relación con Él, ¿no? Entonces, ahí está. Pero la oración es una experiencia, ¿no? La oración no solamente es algo, aquí no, es algo que yo voy teniendo. Y en la medida que yo voy viviendo mi vida de oración, voy acrecentando o voy conociendo el proyecto de Dios en mi vida. Y entonces hay una experiencia que no es la que el de al lado. Los dos podemos hacer oración, pero nuestras experiencias son distintas. Desde lo que sentimos, desde lo que hablamos, desde lo que vivimos, desde nuestro contexto, la experiencia es distinta. Y eso lo toma en cuenta. Entonces, la teología espiritual habla entonces que hemos recibido una experiencia de oración, pero ya particularmente cada quien tendrá su propia realidad, ¿no? Por otro lado, no solamente tenemos una experiencia religiosa, tenemos una experiencia que es cristiana, ¿verdad? Y una experiencia cristiana se refiere precisamente a esta capacidad, ¿verdad?, no solamente de recibir elementos religiosos, sino también elementos cristianos. Como por ejemplo, algo que es muy cristiano, pues los sacramentos. Los sacramentos no están en todas las experiencias religiosas. El sacramento, los 7 sacramentos están aquí.
Entonces, es algo que yo he recibido y que también me va formando, no solamente para tener una experiencia de Dios, sino una experiencia netamente cristiana. Los sacramentos me tienen que ayudar precisamente a acrecentar mi vivencia de vida cristiana, que me deben de ayudar, que me deben de transformar. Y entonces ahí tenemos este elemento, ¿no? Que es algo muy importante, ¿no? Una experiencia que es básicamente cristiana. Es algo que va dando mi identidad. Entonces, tengo una espiritualidad, sí, pero no solamente en el sentido que busco a Dios, sino que busco a Cristo. Me quiero encontrar a Cristo. Así como los apóstoles tuvieron que tener su experiencia, ¿verdad?, de crecimiento en la persona de Cristo, de ir transformando. Si lo pensamos bien, los discípulos tuvieron una experiencia cristiana en diferentes niveles. El primer nivel, ¿cuál fue el de los apóstoles? Tuvieron una experiencia primero con el Antiguo Testamento, porque conocían las Escrituras. En un segundo nivel, el tener la fe en Cristo, vivir con Cristo y luego descubrir que en Él se cumplían las promesas del Antiguo Testamento. Y por lo tanto, hacer una relectura del acontecimiento del Antiguo Testamento a la luz de la persona de Cristo. Y un tercer nivel, obviamente, pues empezar a formar comunidades, ya no con un espíritu del Antiguo Testamento, sino empezar a formar comunidades desde la identidad de Cristo. Entonces es una transformación profunda de su ser, ¿no? Ahí es donde entonces cambia totalmente la vida del creyente. Es una experiencia de espiritualidad cristiana, porque lo que ellos están sacando son elementos cristianos, ya no judaicos, sino cristianos, ¿no? Van transformándose totalmente, ¿no? Y esto los lleva entonces a transformar su vida. Entonces tenemos una experiencia que debe de ser religiosa, que debe ser cristiana, pero obviamente cuando hablamos de que la teología espiritual estudia la experiencia, no nos limitamos solamente a una experiencia así de encuentro con Cristo, sino me encuentro con Cristo porque tengo una meta, entonces tengo que tener una experiencia de santidad. La experiencia cristiana me debe de recordar que todos tenemos una vocación para la santidad. Y la santidad, ¿verdad?, no es solamente algo exclusivo de la fe cristiana, ¿no? Pero sí tiene, puesto que asume algunas características más precisas de otras religiones. O sea, una especie de santidad se puede vivir con sus propios conceptos en otras religiones, claro. Pero nosotros como cristianos tomamos ciertas características para tener ese objetivo de llegar a la santidad, ¿no?, de transformar nuestra vida. Y ahí renovar totalmente nuestra manera de vivir y de ser delante de los demás. Entonces, esta santidad, ¿qué implica? Que entonces yo tengo una experiencia, sí, de Cristo, y esta experiencia de Cristo me transforma y me mueve a ir renovando mi vida. Me mueve a transformar mi entorno. Y entonces esto me hace tener un culto, por así decirlo, o una relación especial hacia Cristo. Me hace tener una capacidad de vivir la caridad y el amor hacia el prójimo, que son precisamente los elementos centrales para llegar a la santidad y que son experiencias de la vida espiritual. Los santos han tenido esta experiencia de caridad en todos los niveles. Y entonces eso los debe de llevar al encuentro profundo con Cristo. Entonces la teología espiritual entonces, es una disciplina, ¿verdad?, en cuanto que del hombre, una experiencia de elementos que sí, el hombre vive, pero sobre todo que ha recibido y que debe de irlos ejercitando, ¿no? En tercer lugar, la definición dice que esta experiencia del creyente lo lleva, ¿verdad?, o lo va describiendo el desarrollo progresivo. La teología espiritual describe el desarrollo progresivo, que en términos modernos podemos decir que la experiencia espiritual, ¿qué es? Es algo existencial, ¿no? Es algo existencial. Describir el desarrollo progresivo, ¿qué quiere decir? Pues lo existencial. Porque la espiritualidad, como veíamos en la primera sesión, es obviamente esa apertura, este proceso de apertura. Obviamente la teología espiritual va a tratar de estudiar los diferentes desarrollos progresivos que va teniendo el hombre, ¿no?, para llegar a ese absoluto, que eso ya lo habíamos visto, ¿no? Entonces la teología espiritual va a ir viendo pues la comprensión de los motores espirituales, de las mociones, justamente de cómo van creciendo y van desarrollándose dentro de la vida del hombre. Eso es la teología espiritual, ¿no? Va estudiando los diferentes modelos para que el hombre pueda adquirir las bases fundamentales para alcanzar esa santidad, ¿no? Y entonces culmina la idea de la definición, ¿verdad?, diciendo, ¿verdad?, que hace conocer sus estructuras y sus leyes, dice la definición, ¿no? Hace conocer sus estructuras y leyes. Y cuando decimos en esta definición, ¿no?, que leyes, ley no significa como una ley universal, física, medible, ¿verdad?, o una ley psicológica, ¿no? El hombre vive de tal manera, piensa de esta manera. No, 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 no. Cuando hablamos de leyes, estamos hablando, sí, de elementos que se van cumpliendo, pero siempre respetando la libertad del hombre. Es decir, la teología espiritual va a poner ciertos elementos y dice, estos son los elementos, pero la espiritualidad del hombre entra ahí. Y por lo tanto, tendrá mecanismos especiales dentro de su propia libertad,
que son elementos básicos, sí, o sea, da los elementos básicos, pero siempre deberá de respetar la libertad del hombre. No es que, como la teología espiritual dice, se tiene que hacer de tal manera, bueno, no hay cabida para otra cosa, no, tampoco es psicología. El test que hice es así, no sirves para esto. No, la espiritualidad no es así, la espiritualidad no se mide con psicología ni con ese tipo de leyes. Pone las pautas y pone los parámetros, que esas son las leyes, pero respetando la libertad del hombre, porque los mecanismos o los avances o el progreso que se va teniendo es distinto en cada momento. Entonces la teología espiritual tiene que ir respetando justamente estas realidades, ¿no? Va respetando la vida, la vida del hombre desde su libertad, porque la espiritualidad respeta la libertad del hombre. Y alguno podrá avanzar más rápido, otro menos. A lo mejor uno saltará pasos porque su intensidad ha sido más grande. Otro, a lo mejor habrá otros subelementos en su vida, ¿verdad? Porque es más difícil, porque le cuesta trabajo. Respeta la libertad del hombre. No hay nada fijo. Pone parámetros, leyes básicas, pero que deben de irse acrecentando y que se deben de ir transformando lenta y gradualmente, respetando justamente esta vivencia de la vida del hombre. Y bueno, un ejemplo notable de esta ley, ¿verdad?, espiritual, ¿no? Pues es precisamente, por ejemplo, las reglas para discernimiento de espíritu, de las que habla San Ignacio de Loyola, ¿no? Y él va poniendo, pues, las reglas necesarias. Pero obviamente cada hombre, pues, desde su libertad las va a ir viviendo y las va a ir teniendo desde su punto de vista, desde su propia experiencia, ¿no? Que es algo muy importante. Pues con esto tendríamos una pequeña definición ya de lo que es la teología espiritual, explicada de manera muy breve, ¿verdad?, para conocer esto. Con esta idea tenemos entonces ya la importancia de ver cómo la teología espiritual entró dentro del plan de estudio de la teología y una definición con su pequeña explicación sobre lo que es teología espiritual para profundizarlo. Ahora, en el próximo video, para concluir esta idea de la cientificidad de la teología espiritual, vamos a abordar entonces el tema del método de la teología espiritual y el tema de las fuentes de la teología espiritual, para tener así entonces una pequeña introducción general hacia el conocimiento de esta rama teológica.